Vamos a orar. Padre, en esta preciosa mañana que nos has regalado, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos das un día no contado, un día que en un tiempo tal vez, Señor, pensábamos nosotros que no íbamos a llegar a él, ya sea por el estilo de vida que vivimos o simplemente porque no nos importaba mucho el futuro. Pero el día de hoy estamos aquí, que es lo importante, Señor. Estamos en tu casa, hemos honrado tu nombre, hemos entonado alabanza, Señor. Hemos participado de tu reino por medio de la ofrenda, Señor, para poder, Señor, seguir contribuyendo. Pero de la misma manera, Señor, estamos ahora aquí adorándote con nuestro oído, Señor. Danos oídos para oír lo que tienes que decirnos por medio de tu palabra. Hazme a mí un lado, Señor, cualquier razonamiento individual, personal que yo quiera, Señor, introducir con este mensaje. Cancélalo en el nombre de Jesús, para que tu palabra tenga esa libertad a los corazones y transforme mente, Señor, y nos haga más como tú, Padre. Gracias te doy por este tiempo, Señor. Sé tú tomando el control de principio a fin el día de hoy, tanto en nosotros como en esos salones donde también estás. Y tendremos el cuidado siempre de darte a ti la honra y la gloria en ese nombre precioso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Compartí ayer tuvimos un tiempo muy agradable con los matrimonios, un tiempo de bendición, amén. Hablamos de un tema muy importante, ¿verdad? Que nos despierta el hecho de que constantemente este mundo nos quiere dividir, ¿verdad? Constante el mundo quiere, más que todo el enemigo de nuestras almas, por medio de nuestras concupiscencias, por medio de nuestros anhelos egoístas. El enemigo siempre quiere traer división al matrimonio, que es lo fuerte de la sociedad. Fácilmente nosotros podemos culpar a los gobiernos, podemos culpar a los maestros de las escuelas, podemos culpar a muchas otras personas por cosas de cómo está la sociedad, hermano, pero en realidad el fundamento se encuentra en la familia, en el matrimonio, amén. Ahí es donde está el núcleo de la sociedad, y por eso necesitamos palabra de Dios para nuestras vidas en todos esos temas. Lo que quiero hablar el día de hoy, hermano, más que todo, quiero hablar del oído espiritual. Quiero hablar en cómo es importante nosotros la atención y el oído que tenemos hacia Dios y hacia su palabra. Podemos poner nuestro oído en sueños, podemos poner nuestro oído en tradiciones, podemos oír nuestro oído en fábulas y dimes y diretes, pero Dios quiere que pongamos atención a lo que Él tiene que decirnos. Es muy importante eso. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios produce fe en nosotros. Dice la Biblia, hermano, que cuando tú pones tu confianza en Cristo, dice que somos justificados en Cristo Jesús. Yo no sé si usted entienda qué es lo que eso significa, pero cuando tú eres justificado por Dios, quiere decir que eras un pecador, que ahora Dios lo ve como que si nunca antes hubiera cometido un crimen. Una persona culpable de pecado y ahora se ve como inocente dado a lo que Jesús hizo en la cruz por él. Eso es algo que muchas personas no logran todavía percibir. Por ejemplo, ven un ex drogadicto, ven un ex pandillero, ven un ex borracho, ese tipo de personas, ¿verdad? Y dicen, yo no creo que esa persona ha cambiado, porque como de repente ya es brother, ¿no? Como de repente ya, pero a los ojos de Dios, dice la Biblia que cuando una persona se acerca a Cristo y lo recibe en su corazón, que él es justificado, o sea que ahora Cristo, el abogado, lo ve como una persona justa, una persona inocente a los ojos de Dios. Y ese título que Dios le da al pecador ahora en Cristo como justo, dice la Biblia en Romanos 1:17 que el justo por la fe vivirá. Ese justo tiene que aprender a vivir una vida de fe. Ya no tiene que vivir igual, sino por fe. Dice 1 Corintios 5:7, si no me equivoco, no sé si estoy bien con la dirección, pero dice que por fe andamos y no por vista. Ahora tenemos que aprender una vida nueva de fe. Y hay una escritura muy importante en cuanto a este tema de la fe, en Romanos 10:17, que la ve en pantalla, donde dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? O sea, no oír cualquier cosa, oír la palabra de Dios. O sea que, hermano, el oír tiene todo que ver en cuanto al fortalecimiento de nuestra fe. Nosotros podemos decir, Señor, dame fortaleza. Hermanos, oren por mí para que Dios me fortalezca. Pero déjame decirte que si tú no lees la palabra, si tú no te sientas bajo la predicación de la palabra, si tú no te dejas discipular por la palabra, no vas a poder ser fortalecido, porque vas a ser fortalecido porque el oír, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, lo que yo quiero enfatizar por medio de esta palabra, hermano, es de que en la manera en cómo escuchamos la palabra de Dios,
tiene mucho que ver con el fruto que va a producir en nuestra vida. Hay muchas personas que tienen añales en el evangelio, pero no ves cambio en ellos. Hay personas, hermano, que cristianos que tienen muchos años en Cristo, yendo a la iglesia domingo tras domingo, pero todavía tienen mañas. ¿Cuántos conocen a alguien aquí? Aquí no están en otros lugares, amén. Hay gente mañosa aún llamándose cristiano, ¿sí? ¿Cómo es entonces si esa persona domingo tras domingo se sienta bajo la predicación de la palabra de Dios? ¿Por qué esa palabra no está produciendo fe en esa persona? ¿Por qué esa palabra no está produciendo una vida de fe, un caminar de fe, un crecimiento de fe en la vida de esa persona? Y la razón por ello que Dios me dijo, hermano, mientras yo meditaba en eso, es dado a la manera en cómo escuchamos la palabra. ¿Cómo escuchamos la palabra? Porque una cosa es escuchar y otra cosa es cómo la escuchas. Ha habido personas aquí que llegan aquí, hermano, que escuchan la palabra, gloria a Dios por ello, pero no hay un cambio después al salir. ¿Por qué? ¿La escucharon? ¿Será que no es eficiente lo que dice que la fe es por el oír la palabra de Dios? No es eso, es cómo escuchas la palabra. Yo quiero invitar a Memo que pase aquí al frente conmigo. Le quiero hacer una pregunta a Memo. Él es Memo, el mejor baterista de Tijuana, amén. Guillermo Leiva. Guillermo es de Guerrero, ¿verdad? Sí. ¿Qué parte de Guerrero? De Acapulco. De Acapulco. ¿Alguien aquí de Acapulco? Él es playero el hermano, es costeño. Bueno, desde que llegó de niño, ¿verdad? Ya es más tijuanense que de Guerrero, que guerrerense se dice, ¿verdad? ¿Alguna vez has ido a alguna playa por aquí, Memo? Sí, a playa del Rosarito. A Rosarito. ¿Y cómo se te hace la playa de Rosarito? Es una playa muy bonita. Una playa buena. ¿Alguien aquí está de acuerdo con eso? Gracias, Memo. Pues pasó un aplauso para Memo, amén. Es un buen hermano en la fe. Memo, hermano, él sabe porque él creció. Me dice que donde él se congregaba caminabas unas 3, 4 cuadras, ¿no? Y ya estabas en la playa y luego de Acapulco. Entonces él, al ser de Acapulco, ¿verdad? ¿Alguien aquí ha ido a Acapulco? ¿No? Amén. Martín, nada más unos cuantos. Los demás somos pobres, nos pasamos de Ensenada. O tal vez hemos ido a otras playas más bonitas, qué sé yo, ¿verdad? Pero él, conociendo de playas, ¿verdad? Nos dice que Rosarito, hermano, es la mejor playa del mundo. ¿No es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo entonces? Que está bueno. Ahora, ¿yo por qué digo eso? ¿Por qué digo yo, cuando él acaba de decir que Rosarito es una playa bonita y yo, que soy de Baja California, estoy diciendo que es la playa que él dijo que es la playa más bonita del mundo? ¿Por qué? Porque yo escuché lo que yo quería escuchar. ¿Sí me entiende? Porque yo soy de aquí, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermano, así es el cristiano. Escuchamos lo que queremos de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto, hermano? Mire, estamos nosotros acostumbrados a eso. Tú vas a comprar algo de alguien que te lo vende más bonito. Tú vas a comprar un carro y depende cómo esa persona te describe el carro. Si tú no sabes mucho de carros, te va a convencer. Yo ya he caído en esa trampa. En serio. El número de serie todo levantado, pero el Señor no se fijó en eso porque le mostró que corría bien el carro. Ya después mi familia me dijo, hey, el número de serie está alterado. Si los soldados te ven con ese carro, te pueden hasta meter a la cárcel. ¿Sí sabe eso? Que es un crimen tener un carro con el número de serie alterado que está ahí en el tablero. ¿Sí sabía eso? Por si le quieren vender uno, no caiga en eso. Bueno, gracias a Dios pude yo manobrear la situación para que esa persona, ¿verdad? El negocio, ¿verdad? Se reversara. Pero ¿a qué me refiero con esto, hermano? Nosotros estamos acostumbrados a que nos endulcen el oído. Cuando tú vas a comprar algo, si esa persona te presenta lo que tú quieres oír, lo vas a comprar. Si vas a un trabajo y ese trabajo te ofrece lo que tú quieres oír, vas a ser parte de esa empresa. En cualquier situación, hermano, nosotros estamos acostumbrados a eso, a que nos endulcen el oído. Y tristemente caemos en el error, hermano, inconscientemente, de nosotros, hermano, hacer lo mismo con la palabra de Dios, con la exposición de la palabra de Dios. Escuchamos de ella lo que queremos. Por eso hay tanta diversidad, hermano, de iglesias y sectas y denominaciones y religiones, porque la gente dice lo que la gente quiere escuchar. Pero con Dios no es así. Dios establece su palabra y tenemos que aceptarla tal y como es. ¿Cuántos dicen amén? Porque la mayoría de las veces, hermano, nos gusta escuchar solamente lo que nos favorece,
lo que justifica nuestras conveniencias, lo que respalda nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros anhelos egoístas. Quiero escuchar eso. A mí predícame que Dios me va a dar una mujer y justo como a mí me gusta. A mí predícame que Dios me va a dar un carro justo del modelo que yo quiero. Dime eso. Nos gusta escuchar lo que nos conviene muchas veces, hermano. Este mensaje, hermano, nació hace 2 semanas. Yo ya estaba pensando porque sabía que el domingo pasado iba a ser un tipo de enseñanza en cuanto al tema de las fiestas que ahorita están celebrando todo alrededor, para, verdad, hacerle saber a la iglesia en cuanto a lo que la Biblia dice en cuanto al Día de Muertos y eso de la celebración de las tinieblas y todo eso, y eso ya quedó ahí. Pero yo ya tenía en mi corazón un mensaje que estaba trabajando para el día de hoy, ¿sí? Y esto nació, hermano, hace 2 semanas. Como usted sabe, entramos a la prisión a la mesa cada jueves. Y entré al edificio 6, que es el edificio que consideran donde están los más revoltosos. Pero no es cierto, hermano, porque hay gente sensible a la palabra de Dios en ese lugar. Y entramos ahí, hermano, y cada que yo entro, desafortunadamente no podemos entrar a un pasillo cada semana porque hay un total de 6 pasillos y tenemos que alternarnos, entre mi hermano Jesse y yo para poder alcanzar, abarcar todo lo que pudiéramos, ¿no? Porque nos gustaría que fuéramos 6 hermanos para cada uno en un pasillo, ¿verdad? Sería una gran bendición. Entonces tardamos aproximadamente mes y medio para entrar a los pasillos alternándonos. Y cuando yo entro, no falta, hermano, tengo una pregunta. Lo he estado esperando porque quiero preguntarle algo. Y entré esta vez, hermano, y estoy hablando del oído, de la palabra de Dios, de cómo escuchamos la palabra de Dios. Y este hermano, con toda sinceridad, yo creo, ¿verdad? Con toda honestidad, se me acercó y me hizo la pregunta: hermano, quiero preguntarle algo. Y me citó 3 versículos antes de hacerme la pregunta. El primero que me hizo fue en 1 Corintios 7:14, que dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Y ya después de leerme ese versículo me dijo este hermano: ¿quiere decir eso que si yo soy cristiano y me junto con una mujer que no es cristiana no hay problema? Porque ella va a ser salva o santificada en mí, ¿verdad? Y no me dejó responderles. Y luego continuó y fíjese lo que dice Ezequiel 22:30. Donde dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. O sea que cuando yo, hermano, me caso con una mujer que no es cristiano, que no quiere ver nada con Dios, quiere decir que yo me estoy poniendo en la brecha por ella. Estoy haciendo la labor de un hombre cristiano, ¿no es cierto? Y estaba, no, espéreme, no he terminado, me dice. Ahora fíjese en Efesios, me dice. Efesios capítulo 5:25, y me lo decía con gran emoción, ¿verdad? Como que descubrió una revelación nueva de la palabra de Dios. Me dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y me dice: hermano, ¿verdad que la iglesia no quería nada con Cristo? No. ¿Verdad que Cristo es el que lo hizo todo por nosotros? Así es. Entonces, de igual manera, yo lo puedo dar todo por esta mujer, hermano, ¿verdad? Que no es cristiana, así como Cristo lo hizo por nosotros. Le dije: mira tú, órale, está bueno esto, le dije, ya no tienes más versículos. Y obviamente dice la Biblia que no nos tenemos que unir en yugo desigual. Con eso le apagué la emoción, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero con esto, hermano? Esta es una manera de escuchar la palabra de Dios con un sentir convenenciero, con un sentir de mi necesidad, de mi sentimiento, de mi emoción. Es una manera errónea de ver la palabra de Dios. Y esto es algo que sucede y sigue sucediendo durante los siglos, desde que Cristo ascendió al cielo, amén. Desde que Cristo ascendió hasta hoy se sigue repitiendo la historia de hombres y mujeres, porque tenemos, hermano, un corazón lleno de egoísmo, de avaricia, de codicia. Es lo que hay en nuestra naturaleza natural, fuera de Cristo, amén. El hombre viejo, así es. Y si no tenemos cuidado, y si no tenemos sensibilidad, y si no nos sometemos al señorío de Cristo, podemos llegar a caer en ese mismo error. Tenemos que pedirle a Dios, hermano, que afine nuestros oídos, que nos ayude a oír bien su palabra en el contexto general de todo lo que dice este libro, y no solamente de acuerdo a lo que yo quiero escuchar. Nuestra actitud, hermano, y nuestro enfoque siempre afecta la manera de oír la palabra de Dios. Nuestra actitud y nuestro enfoque. Por ejemplo, si una mujer, una esposa,
convence al fin de todo al marido de llevarlo a la iglesia. Ya después de años lo convence y finalmente va y se sienta con él. Está bien, pero me voy a sentar hasta mero atrás. Nada por los que están a mero atrás, ¿verdad? No es intención para ustedes. Me voy a sentar contigo, pero hasta mero atrás. Y nada más que aunque no me vaya el pastor a llamar al frente, porque última vez que me ves ahí, ¿no? Está bien. Y ella va, y la actitud de ella es: Señor, háblale a mi marido, trata con mi marido, habla con él. Sí, ojalá y el pastor dijera algo de aquella vez que me dejó ahí ese cochinero o algo así, ¿no? Con eso. Ahora, ¿qué nos dice eso, mi hermano? Que ese es un error, porque en realidad nosotros queremos que la palabra sea para alguien más en vez de que sea para mí. Quiero que obre a mi favor en vez de que obre para mí, que me transforme a mí, ¿sí? Tenemos que acercarnos a Dios, hermano, porque yo le necesito. Tengo que acercarme a Dios, hermano, porque yo anhelo que el poder de su palabra obre en mí primeramente. ¿Sí me está entendiendo el día de hoy? Una manera errónea de percibir la palabra de Dios. Mire, nos dice el libro, una escritura que ha ministrado mucho en mi vida desde que recién me convertí. Pero hay una parte que quiero enfatizar ahí en Efesios 3:20, donde dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Eso nos gusta, eso nos encanta. Que Dios pueda hacer las cosas mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Y eso es cierto, es verdad. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Él hace mucho más de lo que tú te esperabas. Tal vez tú solamente querías paz en tu corazón. Tal vez tú nada más querías recuperar a tu familia, pero Dios hace mucho más que eso. Dios levanta predicadores de tus hijos, Dios restaura tu familia, Dios te da el perdón, te hace sentir, ¿verdad?, que puedes perdonar a aquel que te hizo tanto daño en el pasado. O sea que Dios hace mucho más abundantemente de lo que tú pides o lo que tú puedas entender. Pero sigue diciendo el versículo que Dios hace estas cosas, ¿qué? Según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. O sea que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida que tú no te puedes imaginar, ni siquiera entender todavía. Pero eso va a depender del poder que actúa en ti y en mí. Y la palabra de Dios, hermano, es el poder que actúa en nosotros. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esto, hermano, nos puede llevar a la conclusión de que si nosotros, entre más nos dejamos discipular por la palabra de Dios, más Dios, hermano, hará las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero tenemos que dejar que su palabra obre en nosotros, actúe en nosotros. Actúe, diga conmigo, actúa. Se trata de que la palabra actúe, de que haga algo, no solamente que me informe, sino que actúe en mí dependiendo a cómo yo respondo, cómo yo escucho la palabra de Dios. Cuando Pablo en una ocasión le escribe a unos cristianos que él admiraba mucho, él los tenía en alto, los usaba como ejemplo en otras iglesias. Pero usted sabe, hermano, que todos tenemos, ¿verdad?, ciertas cosas que Dios sigue trabajando en nosotros. Por más que Pablo elogiaba a los de Tesalónica, hubo algo que él tuvo que decirles. Pero en cuanto a este tema de la palabra de Dios, fíjese lo que les dice en Primera de Tesalonicenses 2:13. Les dice: por lo cual también nosotros, o sea, Pablo y el grupo que predicaba con él eran Pablo, Silas, Bernabé. Había un grupo de hermanos que andaban con Pablo, iban de ciudad en ciudad predicando en los viajes misioneros. Y Pablo dice: pero por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron, o sea, los de Tesalónica, cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios que ¿qué hace? Actúa en vosotros los creyentes. Porque es que esa palabra actuó en ellos por la manera en cómo ellos la oyeron. Dijeron: esta no es palabra de hombre, esta es palabra de Dios. Y como la tomaron con gran reverencia, con gran, hermano, anticipación, ¿sí me entiende? Con gran emoción y con gran respeto y con gran seriedad, esa palabra que procedía por medio de ellos, esa palabra empezó a actuar en ellos, empezó a hacer algo en ellos. El enemigo, hermano, odia el hecho de que Dios tiene un propósito para tu vida. El enemigo odia eso, aborrece eso. Y es por eso la razón, hermano, por la cual él no quiere que la palabra de Dios actúe en ti. Porque cuando la palabra de Dios empieza a actuar en el corazón del hombre, las cosas cambian. Los milagros suceden. Lo imposible se hace posible.
Cuando el hombre permite que la palabra de Dios actúe en él. ¿Sí? Por eso Efesios 3:20 nos dice, termina diciendo que según el poder que actúa en nosotros. Y estamos hablando de lo que nosotros permitimos en cuanto a cómo escuchamos la palabra de Dios. Todo, hermano, está en nuestra actitud. Todo está, hermano, en el enfoque que tenemos al oír la palabra. Yo no sé qué enfoque tengas el día de hoy. Yo no conozco tu corazón. Y yo no vengo para examinar tu corazón. Yo solamente vengo para darte el mensaje. Yo solamente vengo para que tú consideres en qué manera tú escuchas la palabra de Dios. Si es por conveniencia, si es porque quieres algo nada más para ti, o si es porque quieres que Dios haga alguna transformación genuina en tu vida y en la de los tuyos. Ahora, quiero hacer hincapié en un tema, ¿verdad? Antes de proceder con este tema de oír la palabra de Dios, necesito hacer este hincapié en un tema porque muchas veces tenemos nosotros ideologías, aun que suenan religiosas, que estorban el oír correctamente lo que Dios dice. Si quiero, y para comprobárselo, quiero que vaya Primera de Tesalonicenses. Ahora sí, abra su Biblia, ¿verdad? Abra su Biblia en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ver unos versículos, hermano, que quiero enfatizar y en sí contradecir un dicho que muchas veces decimos nosotros, pero quiero contradecirlo viéndolo a la luz de la palabra de Dios. Mire, y no es un mal dicho, no es algo malo, digamos, pero cuando nosotros decimos la Biblia dice, si tú compartes la palabra de Dios, si tú predicas la palabra de Dios, y si tú dices la Biblia dice y lo que sigue después no lo dice la Biblia, ten cuidado. No digas la Biblia dice y lo que dices no lo dice la Biblia, lo dices tú. Amén. O mejor di, yo opino, y ya dices lo que tienes que decir. Mire, ya está ahí en 1 Tesalonicenses, vamos a leer desde el 12 al 24. Una Biblia. Oscar, ¿me traes una Biblia aquí al frente, por favor? Versículo 12 al 24 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan. Versículo 13: y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, tengan paz entre ustedes. O sea, esa palabra paz habla de orden. Dice el 14: también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Esto suena como un buen consejo, ¿verdad? Continúa diciendo el versículo 16: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. En cuanto a este tema de oír la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Este tema de oír la palabra de Dios, hermano, hay una frase muy común que se usa después de escuchar un mensaje que tal vez hasta nosotros le hemos dicho saliendo de aquí, o tal vez llegando a casa, de alguien que comparte el mensaje, el estudio bíblico o el devocional de oración que hacemos los viernes, y decimos, la Biblia dice, retén lo bueno y desecha lo malo. ¿Cuántos han escuchado eso? Algunos de nosotros lo hemos dicho, y digo lo hemos porque yo lo he dicho. Decimos, la Biblia dice, reténlo. Así es que lo que no me cuadró, pues lo desecho y me quedo con lo bueno, ¿no? Como que si vas al sobre ruedas, ¿verdad? Y empieza a tocar aguacates, y los más duros los dejas, y los más y los muy aguados los dejas, los que están más o menos, ¿verdad? Como que así hacemos con el mensaje de la palabra de Dios. O sea, desechar lo malo y retener lo bueno. La Biblia no dice eso. Lea el versículo 21 conmigo. ¿Qué dice ahí? Examinadlo todo y retener lo bueno. Mire, yo quiero entrar en contexto en ese versículo y no es que me desvíe, pero necesito hacer hincapié en esto. Porque mire,
el contexto de este versículo no tiene que ver con filtrar la palabra de Dios, ¿verdad? Y quedarnos con lo que más me place, con lo que más me agrada. No habla de eso, ¿sí? No es escuchar un mensaje y desechar a lo que no se alinea a mis emociones, a mis razonamientos, a mis ideas tradicionales que yo pueda tener, ¿verdad? No habla de eso, hermano. No está hablando tampoco de que puedes ir a un lugar donde se enseña una falsa doctrina y solo quedarte con lo que te parece ser bueno. No habla de eso. O sea, no habla, hermano, de que estudias un atalaya, un libro de Mormón, un catecismo y lo que más te guste sacas de eso. No está hablando de eso. No se refiere a eso, ¿sí? En sí, hermano, Pablo, él escribió en Gálatas capítulo 1, versículo 8, él dijo: si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, dice, sea anatema, sea maldita esa persona que les muestra otra manera, otro evangelio, otra nueva noticia, otro evangelio, que quiere decir la buena nueva. ¿Y cuál es la nueva de la Biblia, de la palabra de Dios? ¿Qué es el evangelio definido? ¿Alguien me lo puede dar? A ver, algún teólogo. ¿Qué es el evangelio? Alguien que diga: yo, hermano, y dígalo fuerte, por favor. Les da pena, dicen: no, es que si me equivoco me va a taladrar el hermano. A ver, hermano Martín, un valiente, ¿qué es el evangelio? Ok, ahí empieza. Claro que sí, ya ves, por eso no quiere decir nada, hermano. Ahí empieza. Pero ¿qué es el evangelio? Que Cristo vino al mundo a salvar pecadores. Básicamente, esa es la buena noticia, que nosotros somos pecadores con rumbo al infierno, que nos merecemos la ira de Dios, pero un Dios de amor envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio. Y Pablo dijo que si alguien viene, nosotros, si Silas o Bernabé o yo mismo, de repente se me cae un tornillo y te digo que hay otra manera de llegar al cielo aparte de Cristo, la maldición sea sobre nosotros. Es lo que estaba diciendo Pablo. Pero hay, hermano, tipo de doctrinas que te enseñan: mira, hay otro camino de redención a Dios. Hay otro evangelio de Jesucristo acá por este lado, ¿sí? Hay otra manera de obtener tu salvación. Ahora, por esa razón no podemos nosotros pensar que podemos meternos en diferentes tipos de doctrinas erróneas y podemos sacar de ahí lo bueno y desechar lo malo. Hace años atrás teníamos aquí el desayunador en la mañana, y un hermano una vez se le dio la oportunidad de enseñar, y esta persona tiene tiempo que ya no viene, y de repente llegó a enseñar a los niños del desayunador con una atalaya. Hermana, es que no es así. No, es que aquí hay cosas buenas. Retengo lo bueno, desecho lo malo, pues, ¿sí me entiende? A eso me refiero. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Lo digo esto, hermano, con un punto: el examinarlo todo y retener lo bueno no es un versículo para justificar sermones antibíblicos llenos de palabrerías, hermano, y al final decir: bueno, estuvo más o menos y yo desecho lo malo y me quedo con lo bueno, hermano. O es bueno o no es bueno. O se predica verdad o no se predica verdad. O la palabra es palabra o a qué estamos jugando. ¿Sí me entiende el día de hoy? Mire, el significado de esta frase, si nosotros nos vemos desde el versículo 2, enfatice esto, considere esto. Desde el versículo 2 estamos estudiando la Biblia. Vaya ahí a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Desde el versículo 12, todavía no lo muestres en pantalla, por favor, ¿ok? Pablo está dando aquí, hermano, una serie de recomendaciones a los de Tesalónica, ¿verdad? Estudiamos el contexto. Según el contexto, se nota que dentro de la iglesia se estaban dando unas situaciones con respecto a los líderes y algunos hermanos débiles en la fe. Porque a los líderes les dice en el versículo 12, acerca de los líderes, le dice: hermanos, reconozcan a los que trabajan entre ustedes y que los presiden en el Señor, y que los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan orden, tengan paz entre ustedes. Él está hablando a los débiles acerca de los líderes, de los que os presiden, los que les amonestan, los que les predican. Y luego, en cuanto a los hermanos débiles en la fe, en el 14 les dice: también les rogamos, hermanos, ahora está hablándole a los líderes,
También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes para con todos. O sea, a los débiles le decían, hey, tienen que aprender, hermano, a tener en alta estima a aquellos que los presiden. Y a los líderes, ¿verdad?, que los presidían, a los que estaban al mando, y se puede decir así, ¿no? Liderazgo. No les dice, ya les dije que los tienen que respetar. No les dice, sujétenlos. No, les dice, hey, tengan paciencia con ellos. Son débiles, sí, amonéstenlos, pero ténganles paciencia. ¿Sí me entiende? Ese era el contexto. Ahora, ¿por qué digo esto? Después del versículo 15 al versículo 19 les habla de hacer varias cosas. Mire, les dice, gócense, oren, sean agradecidos, mantengan ese fuego, mantengan esa emoción, mantengan esa pasión como hermanos en Cristo. O sea, que en medio de las situaciones que se daban entre ellos, aún una entre líderes y hermanos débiles en la fe, ¿sí?, que tenían que examinar bien las cosas. Examinen todo y retengan lo bueno que hay entre ustedes. ¿Sí está entendiendo ahora el contexto? Porque muchas veces lo hemos interpretado de una manera incorrecta, porque nos gusta oír lo que justifica nuestra falta de bien oír a la palabra de Dios. Es tan fácil, hermano, enfocarse en lo malo de entre los hermanos. Es facilísimo. Todos aquí hemos sido víctima de eso. ¿Sí? Es fácil, hermano. Nosotros por eso tenemos que meditar y ver lo bueno en la iglesia. En cada situación, hermano, Dios nos manda a notar lo que Él está haciendo más que lo que el enemigo está haciendo. En tu familia es necesario resaltar más las virtudes que las fallas. ¿Por qué? Porque si te enfocas en las fallas, si lo examinas todo y solamente retienes lo malo, te vas a envenenar, te vas a alejar de tu familia y vas a ser por ahí un chivo expiatorio por allá alejado del resto. Porque estás ofendido a lo que todos dicen y hacen. Pero si tú examinas todo en tu familia y retienes lo bueno, vas a ser alguien que ama a su familia, porque resaltas lo bueno de tu familia. Lo mismo con la iglesia, ¿sí? Ahora, esto, hermano, esto de examinarlo todo, de retener lo bueno, no justifica el error. ¿Qué hace esto? Esto, hermano, hace una limpieza de tomar lo bueno, desechar completamente lo malo o el error, hermano, de cuando surgen ciertas situaciones. Por eso el próximo versículo le dice en el 22, absteneos de toda especie de mal. No es que Pablo, hermano, estaba cambiando de tema en cada versículo, estaba tratando con una situación y le está diciendo cómo enfrentar esta situación a estos hermanitos de la iglesia de Tesalónica. ¿Sí? Le está diciendo qué hacer en medio de esa situación. ¿Sí? A los que presiden, ténganles paciencia. Y a los débiles, ténganlos en alta estima a ellos. Ellos trabajan, ¿sí? Trabajan entre ustedes. Es el contexto. Entonces, el ver con ojo de crítica es más fácil. Usted me va a decir amén a esto. Es más fácil ver con ojo de crítica, hermano, en vez de ver lo que Dios está haciendo. Es por esto, hermano, que Jesús nos dijo a nosotros, a sus discípulos, pero también a nosotros. Usted se sabe esto. Es más, hemos usado este versículo como autodefensa. Lo que Jesús dijo, donde dijo, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuántos? No levante su mano, pero usted puede decir, es cierto, yo he usado eso como para defenderme cuando siento que alguien me está juzgando. Primero saque la viga de su ojo, ¿verdad? Pero Jesús hablaba, hermano, ¿sabes qué? Retén lo bueno. Fíjate a ti mismo y te darás cuenta que no eres, ¿verdad?, la santidad que piensas que tú eres. Pero quiero continuar. Versículo 20 dice, no menosprecies las profecías. Cuando habla de las profecías, está hablando, hermano, de lo escrito en relación al Mesías. Las profecías que se decían, que no tenemos que menospreciarlas. ¿Por qué? En aquel entonces, hermano, cuando la iglesia apenas arrancaba, si todavía no tenían lo que usted tiene en sus manos hoy en día, no tenían una Biblia, solamente tenían las profecías de Isaías, de Jeremías, de Moisés, de los Salmos. Solamente ellos tenían esos pergaminos, ¿verdad? Los tenían guardados y se los compartían. Ahí veían lo que estaba escrito acerca del Mesías. Y en aquel entonces se levantaban muchas falsas doctrinas.
Se levantaban muchas interpretaciones de Cristo en formas diferentes, no alineadas a lo que las profecías decían. Por ejemplo, se descubrió apenas, creo que en el año 1965 o por ahí, no sé, que se descubrieron el Evangelio de Tomás. Después salió el Evangelio de Judas. Luego el Evangelio de María Magdalena. Hasta el Apocalipsis de Pablo salió por ahí. Ahora, estas personas les gustaba escribir este tipo de libros usando nombres de gente de renombre para que la gente los leyera. No es de que Pablo lo escribió, ni que Tomás, ni que Judas. Es que la gente hacía eso como es como si yo dijera, voy a escribir mi biografía Andrés Manuel López Obrador para que se venda, para que la gente en realidad lea mi libro, ¿no? Y por eso Pablo les dice, hey, no menosprecien las profecías. Hay tanta confusión, no se dejen confundir en cuanto a lo que escuchan. Escuchen mejor las profecías. Entonces, cuando alguien se levantaba con una revelación diferente a lo escrito en las profecías, en el caso de ellos tenían que, ok, ¿qué dicen las profecías? ¿Qué dicen los salmos? ¿Qué dijo David? ¿Qué dijo Isaías? ¿Qué dijo Daniel en cuanto al Mesías? No desprecien las profecías. Ahora, en nuestro caso, cuando escuchamos algo diferente, para examinarlo todo y retener lo bueno, ¿qué es lo que hacemos? También no menospreciamos las profecías. ¿Qué es esto? Aquí están las profecías. Todo lo que ellos leían aquí está comprimido en este libro, amén. Aquí está el libro de Isaías, aquí está el libro de los Salmos, aquí está el libro de Daniel, aquí está todo lo que tiene que ver en cuanto al Mesías. ¿Sí? Y les dice que examinen todo y retengan lo bueno. Por ejemplo, usted va a una librería cristiana. Usted va a una librería cristiana y se encuentra con todo tipo de libros ahí. No por ser una librería cristiana quiere decir que todos los libros son buenos, ¿sabía usted eso? Usted tiene que leer, si va a comprar algo solamente porque le gusta, ay, qué bonito dice, buenos días Espíritu Santo. Ay, mira, el conflicto de los siglos ha de estar bueno. Bueno, ¿de quién lo escribió? ¿De dónde viene? ¿Qué creía esta persona? Porque no sabes qué es lo que vas a oír al leer la palabra de Dios. ¿Sí? Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Sabes qué? Si algo de eso no se alinea con esto, yo mejor retengo lo bueno. Lo examino todo y retengo lo bueno. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia no lo dice. Eso es saber oír la palabra de Dios. Mire, si no estudiamos las Escrituras, nosotros, hermano, no vamos a poder examinar o escudriñar ni identificar el error. Y nos va a pasar, hermano, lo que nos dice Efesios 4:14. Vamos a ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Vamos a estar confundidos. ¿Confundidos por qué? Porque no nos atrevemos nosotros a no menospreciar las Escrituras, las profecías. Y eso es lo que quiero hacer hincapié en eso. Examinarlo todo, retener lo bueno. Habla, hermano, de considerar qué en realidad es bueno. ¿Sí? Por eso, si tú nos visitas, estás tal vez considerando dónde congregarte, considera si este es un lugar bueno donde se predica la palabra. Y si sientes que no, busca una iglesia donde tú sabes que se te va a predicar y vas a recibir palabra de Dios. ¿Sí? Yo no estoy aquí para decirte que solamente aquí en Fuente de Agua Viva tenemos toda la verdad. No, porque la iglesia, hermano, del Señor está en todos lugares. Pero tienes que considerar quién predica, cómo predica y de dónde se fundamenta en lo que él predica. Regresando al tema del principio de oír, estamos hablando, ese solamente fue el hincapié en cuanto a ese tema de que pensamos, ¿verdad? Yo desecho lo malo, retengo lo bueno. No habla de eso, ¿verdad? No habla de eso. Estamos hablando de oír la palabra de Dios. Y en este tema de oír la palabra de Dios, hermano, es de gran importancia saber oír lo que Dios está diciendo en su palabra y no lo que nosotros queremos oír. Tenemos un problema auditivo muchas veces. Un problema auditivo, hermano, donde alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo escucho la voz del Jesús de la Biblia, hermano. Yo amo a Jesús y yo creo en el Jesús de la Biblia. Pero tal vez nada más esa persona se enfoca en el Jesús que sana, en el Jesús que hace milagros y en el Jesús que se junta con los niños. Pero también, hermano, hay un Jesús que reprende, hay un Jesús que nos moldea, hay un Jesús que nos instruye, hay un Jesús que nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese Jesús también. Entonces tenemos que oír todo lo que Jesús tiene que decir y no solo al que yo quiero oír. ¿Sí? Ciertamente, hermano, Dios habla de amor, pero también habla, hermano, de arrepentimiento. Ciertamente, hermano, la palabra de Dios nos habla de bendición, pero también habla de obediencia. Ciertamente la palabra habla de prosperidad, hermano, pero también habla de tribulaciones. La palabra de Dios tiene un balance perfecto en cuanto a su tema.
Entonces tenemos que saber oír todo lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando un mensaje se da, no solamente puedo yo tomar lo que quiero, lo que me apetece y lo que se me hace que me ofende. Tal vez te está ofendiendo porque Dios está tratando con algo en tu corazón. Posiblemente eso es lo que está sucediendo. No podemos escuchar solo lo que nos gusta, porque esto fue profetizado por el apóstol Pablo. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, que dejó establecido como pastor en Éfeso, y le dice: mira, Timoteo, en 2 Timoteo 4:3, fíjese lo que dice ahí en pantalla: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. O sea, el oído, hermano, nos puede engañar, porque el oído solamente quiere oír lo que justifica mis emociones, lo que justifica mi situación. El oído solamente quiere oír lo que quiere oír. Pero yo creo, hermano, que cuando venimos delante de Dios es: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? O que deje de relacionarme con esta persona porque me está alejando de ti. Está bien, pero no, yo no creo que eso es lo que Dios dice. Yo creo que Dios quiere que me lo gane para Cristo, cuando tú sabes muy bien que el de la influencia mayor es esa persona más que tú. Tenemos un Dios que habla, un Dios que tiene algo que decir. Como Él es Dios todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, que creó ese latir que tienes en tu corazón, que si no fuera por Él no estuvieras vivo el día de hoy. Y si ese Dios tiene algo que decir, yo creo que tenemos que prestar atención. Yo creo que es tiempo, hermano, que empecemos a prestarle atención a este Dios que tiene algo que decirle a su creación. Y lo que Él tiene que decir, no filtrarlo, hermano, por medio de nuestras emociones, sino de acuerdo a lo que Él dice, tal y como Él no lo dice. Fíjese, el problema que siempre ha habido, hermano, es este. En Hebreos 5:11, el apóstol Pablo habla con estos hermanos. Bueno, no sé si era el apóstol Pablo en realidad, no han llegado a una conclusión en cuanto a esto, pero pongámosle de esta manera: el Espíritu Santo quería tratar con este tema con esos hermanos, y les dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. Hay un tema que les quiero explicar, quiero profundizar en él, pero es difícil de explicárselo. ¿Por qué? Porque dice: se han hecho tardos para oír, porque no escuchan bien. Pero te estamos escuchando, es que no escuchan bien. ¿Cómo sabes que no escuchamos bien? Porque la palabra no está actuando en ustedes. La revelación de la palabra de Dios, hermano, que este hermano quería darles, el autor quería darles, le parecía difícil de explicarle, porque ellos tenían este problema auditivo, eran tardos para oír. No que no escuchaban con el oído físico, hermano, sino que se tardaban en escuchar lo que les quería explicar. Y cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, cada vez que nos sentamos, hermano, ante la exposición de la palabra de Dios, el Señor está, hermano, explicándonos su voluntad, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero hay un problema, hermano. Y sí, y es por esto la frase, hermano, tan resaltante en el Nuevo Testamento, que constantemente es repetida por nuestro Señor Jesucristo. Esa frase que dice, hermano: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No que no tenían oído natural, sino que en realidad oído con el fin de que dejar que esa palabra actuara en ellos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es algo, hermano, que Jesús lo dijo 2 veces en Mateo, 2 veces en Lucas, 3 veces en Marcos y 7 veces en Apocalipsis. 14 veces se dice esta frase en el Nuevo Testamento. Yo creo que si algo el Señor lo repite 14 veces, es porque en realidad quiere que lo hagamos, ¿verdad? O sea, el Señor constantemente quiere que tengamos oídos para oír lo que Él tiene que decirte. ¿Cuánto tiempo el Señor no ha tratado de hablarte? Tal vez que te rindas a Él, que por fin dejes tu pasado y te rindas por completo a Él. Tal vez que perdones a esa persona. Tal vez que seas una persona útil en sus manos, a su servicio. ¿Qué tanto te ha hablado el Señor? El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Pero muchas veces oímos lo que queremos y no oímos lo que Él quiere decirnos en realidad, ¿sí? Así como nosotros, hermano, queremos que Dios escuche nuestras oraciones, que Dios escuche nuestras plegarias, que cuando un ser querido, hermano, está en una situación difícil en la vida, ya sea de enfermedad, ya sea de finanzas, lo que sea, y empezamos a clamarle a Dios y queremos que nos escuche, y creemos su palabra donde dice que los oídos de Jehová están atentos al clamor del justo, y lo creemos.
Así como nosotros queremos, hermano, que Dios nos escuche, a Dios le interesa, hermano, que nosotros escuchemos de acuerdo al contexto de su palabra y no a través del filtro de nuestras emociones. Así como tú quieres ser escuchado por Dios, Dios quiere que tú lo escuches con atención, que escuchemos su voz, hermano, con el fin de hacer lo que nos dice y no buscar justificaciones, hermano, que para nosotros, ¿verdad?, queremos hacer lo que nos place. No podemos seguir a Jesús si no aprendemos a escuchar su voz. No hay manera. Puedes tener tu religión, puedes usar tu corbata roja con pantalón gris, puedes ser el más aparentemente religioso y el de las oraciones más largas a la hora de comer y lo que tú quieras, pero si no sabes escuchar la voz de Jesús, no le puedes seguir y te decepcionarás en el día final. Señor, Señor, pero yo oraba, pero yo usaba corbata, pero yo hacía esto, pero yo hacía aquello, yo hacía tanto por ti, apártate de mí, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque nunca me hacías caso. Fíjese lo que dice en Juan 10, 27 al 28, ya casi termino. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Porque oyen su voz y yo les doy vida. O sea que las ovejas de Cristo, hermano, oyen su voz y el resultado de oír su voz es seguirle. Yo no sé si tú estás escuchando la voz de Jesucristo el día de hoy. Y si le estás escuchando, Él quiere que le sigas. Y la manera de seguirle, en veces, hermano, es por valles de sombra de muerte, en veces es por pastos verdes, en veces por aguas cálidas, en veces, hermano, por tiempos difíciles en un camino de espinos. Pero sea como sea, Él quiere que tú le sigas. Y Él quiere que le sigas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deje esa soberbia, ese orgullo, esa intelectualidad que tienes, que tanto quieres tú aferrarte a ella. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No sigas una religión, sígueme a mí. Oye mi voz, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios nos está llamando a oír su voz, a dejar, hermano, a un lado mis ideas y aprender a retener lo bueno que es su palabra. Esto es lo bueno, la palabra de Dios. Hay que examinarlo todo, pero hay que retener lo bueno, hermano. Hebreos 3:15, última escritura, dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dios habló a nuestras vidas cuando recién nos convertimos. ¿Te recuerda? Tú te convertiste y Él habló a tu vida y respondiste. Pero Él sigue hablando el día de hoy, hermano, para dirigir tus pasos en este mundo de tinieblas. Él sigue hablando. No solamente te habló para salvarte del infierno, Él te está hablando hoy para dirigir tus pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es lo que dice la palabra. Entonces Él con su palabra nos quiere guiar, pero tenemos que oír su palabra. Tenemos que aprender, hermano, a decir: Señor, lo que tú digas está bien, yo lo hago. Pongámonos de pie. El Señor quiere hablarnos, hermano. Nos ha hablado el día de hoy. Cada día nos habla y hay cosas personales en tu corazón que solamente tú sabes que Él te ha estado hable y hable y hable. Y si no cierres tu oído, como dice el día de hoy. Espérame. No cierres tu oído el día de hoy. No endurezcas tu corazón. Y una forma, hermano, de no endurecer tu corazón es este altar. Este altar, hermano, implica quebrantamiento. Pasar este altar implica humillarme delante de Dios. Si me escuchaste a mí y si yo de alguna manera no te he asombrado o tal vez mi apariencia no te ha impactado mucho, está bien, déjalo. Pero te estoy hablando de lo que Dios tiene que decirte. Te estoy hablando de lo que Dios está tratando con tu vida y te ha estado hablando por tanto tiempo y has endurecido tu corazón. ¿Por qué no abres tu corazón el día de hoy? No lo endurezcas. Ábrelo a la voz de Dios. Amén.